Dowi, guión y conducción de Rubén Moyano. ¿Estamos saliendo al aire? Sí. Hola. Bueno, estamos con el doctor Rubén Flores García. Vamos a conversar con él acerca de un tema muy delicado, la violación sexual. Puede ser a menores, adolescentes, a cualquier persona, ¿no? Y el abuso sexual. Vamos a plantearnos primero esto. Cuando vos en la vida tenés un hijo, una hija que hace las cosas bien, vos buscás la manera después de premiarlo. Si aprobó el año, lo aprobó bien, buscás la manera de incentivarlo. Lo que diría Skinner, ¿no? El reforzador de conducta. Si vos cada vez que haces algo, después tenés un premio, eso se te graba, se refuerza en tu conducta. Y lo mismo si haces algo malo. También tenés que ser reprobado, tenés que ser castigado, porque si no, no vas a aprender en dónde está el límite de lo que está bien y lo que está mal. Traslado esta pregunta al Estado. El Estado, cuando ve el tema violación, ¿cómo lo trata el tema? ¿Cómo lo castiga? ¿Cómo lo corrige? Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque el principio en un Estado de Derecho, de autoridad, creo que el doctor ahí va a coincidir plenamente, es la ley, no somos los hombres. La autoridad es la ley. El hombre lo que hace es el ejercicio de la autoridad. Ejerce, tiene el rol, cumple la función, sea presidente, sea jefe de policía, sea el ministro. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Rubén. Un gusto estar con usted, con Maximiliano y especialmente con nuestra querida audiencia. Estamos muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Mejor que hace unos días atrás, ¿eh? Estaba bastante complicado. Me alegro mucho. Incluso me asusté porque tenía un cuadro gripal, como hace unos años que no tenía, y dado esto del bicho, bueno, lo primero que uno empieza a pensar es eso, solicité examen a Casmo, se portaron notablemente bien. Yo debo agradecerle un montón, el servicio a Casmo, porque me han llamado varias veces a casa, me dieron un servicio incluso de automóvil, me llevaron un parking de hisopado, me hicieron el antígeno, que es el test rápido, a los 15 minutos me dieron el resultado, afortunadamente negativo, pero aún estaba en vilo lo otro, que era la verdad de la milanesa, es el PCR. Y salió bien también, salió negativo, y a su vez, bueno, llamándome, me pasaron rápidamente el resultado clínico a través de la aplicación, me lo actualizaron al día siguiente, me volvieron a llamar, notable servicio. Espero que a todos les funcione de esa manera, a todos aquellos que estén afiliados a un prestador de salud, espero que sea así. Excelente, me alegro mucho que así sea y que se estén cumpliendo los protocolos debidos. Y bueno, y que usted esté saliendo adelante con el tema de la gripe, ¿no? Cosa que en este momento está muy complicada porque está cerca la variante Delta Plus y vamos a ver cómo es la situación, ¿no? Qué incógnita plantea esa variante, ¿eh? Sí, increíble, Sí, increíble. sí, sí, y bueno. Increíble. Estamos saliendo, pero vamos a ver qué pasa. Si no es, hay que estar, no hay que esconder la cabeza como la avestruz, ¿no? Es decir, No, lógico, no es un bajón lógico. esto. No, no es un bajón, no. Hay que Es asumir una con realidad. responsabilidad. Es una realidad y hay que asumirlo con responsabilidad. Veo que acá Y, se cumple con total naturalidad, me sale, no es la frase hecha, libertad con responsabilidad. No, hay que hacer las cosas, hay que vivir igual, hay que trabajar, hay que desarrollarlas en la vida. Y bueno, pero hay normas sanitarias que cumplir. y la libertad solamente puede ejercerse adecuadamente con responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Porque volvemos a lo mismo de siempre. Es decir, mi libertad choca con la libertad del otro y con el orden público. Choca en el mejor sentido de la expresión. Sí, claro. Debe respetarse al otro y a la vez el orden público, ¿no? Eso Mm, surge del pacto de convivencia pacífica que es la Constitución. exactamente. Eso que tanto explicó Rousseau por un lado y que explicaron tantos. Incluso Kant llegó a hablar de que tenemos libertades débiles, por eso que usted dice, porque la libertad está también acotada, choca con la libertad del otro, no podemos agredir al otro. No, no, Claramente. no hay libertad sin avasallamiento de la libertad individual. Aparte, otro tema, mire, me hizo pensar en esto. La libertad para el proyecto occidental del Estado de Derecho republicano es estrictamente individual. Cuando hablamos de libertades, hablamos de libertades individuales
y la sociedad como un resultado, un pacto que cobija esas libertades individuales. Eso es así, eso es así. Y claro, digo, cuando usted mencionaba a Rousseau, ¿no? Ujú. Es decir, Rousseau es un autor contractualista, decimos, usted sabe bien eso, Sí, sí. que estima que el hombre vivió en el comienzo de su existencia en forma libre y, o sea, no socializado, o Ujú, sociabilizado, perdón, ujú, este, y que luego cuando entra a vivir en sociedad, debe enajenar, vender, digamos en ujú, sentido amplio, ujú. parte de sus derechos naturales para poder vivir en sociedad. Y uno Exacto. de esos derechos en los cuales, a los cuales debe ceder parte es justamente el derecho de libertad, ¿no? Seguro, claro que sí. Qué tema importante que trata autor, ¿eh? Ese tema que también lo toca Kelsen, ¿no? Con la teoría pura del derecho, cuando dice, el ser humano, antes de ese pacto, de esos contratos tan racionalizados, vivía una suerte de libertad pura. Es esa Claro. libertad no acotada por la sociabilización, pero luego tiene que ceder, tiene que entrar a transar y a ceder para que podamos convivir armoniosamente con libertades individuales. Un tema muy delicado, en su momento lo podríamos tratar, ¿cómo no? Es más filosofía del Sí. derecho, pero tiene que ver, tiene mucho que ver. Bueno, Y pero lo que pasa es que, hablando de escúcheme, libertades, ¿no? Rubén, Hablando de Rubén, un libertades. minuto. ¿Mm? Rubén, un minuto. Lo que pasa es que hay tantos temas para tratar. Ahora, por ejemplo, lo que sucedió con, con el embajador nicaragüense en la OEA, ¿Mm? que dijo que nosotros vivíamos en una dictadura, tratando de contragolpear, este, aplicando el concepto de no hay mejor defensa que un buen ataque, este, tratando de contragolpear la situación en que está viviendo Nicaragua, ¿no? Claro. Mire si habrá temas para conversar. O sea, yo Ese es un estuve a tema. punto de decirle hoy para conversar sobre ese tema. ¿Quiere hablar de ese tema? Le hablamos, no, no hay Y problema. bueno, como le parezca, ¿no? No está Mire, guionado como hablábamos la vez no, no pasada. está guionado, ¿no? No está Yo guionado, presenté mucho el pero otro tema, pero como usted quiera, digo, me parece que este tema es muy actual, mm, en virtud de que la verdad es que no recuerdo el nombre del embajador nicaragüense en la OEA. Este, Herrera creo que sí. Mire, acá tengo una nota, dice así. El embajador de Nicaragua, no, Luis Alvarado, acusó al gobierno de Luis Lacalle Pou de ser una dictadura. Mire, mire el tupé, ¿no? Tras acusar al gobierno de Estados Unidos de injerencista por mantener bajo ataque al proceso electoral nicaragüense y de señalar a Canadá y a otros gobiernos de América Latina como títere de Estados Unidos. Alvarado emprendió contra Uruguay en una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington. Y precisamente quien se calentó bastante fue el doctor Washington Abdala. Dice, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza, le dijo el embajador, el nicaragüense, y sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. Qué curioso, ¿no? Porque cuando en esta campaña por el referéndum para derogar artículos de la LUC o impugnarlos, como usted bien dice, hay casi 600.000 firmas bajo pandemia. Qué contradicción, por ejemplo. claro, evidentemente no tratar a Uruguay de una dictadura, evidentemente no pasó de la tapa de un libro, es Mm, una mm, declaración de tipo político sí, y evidentemente totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque claro. totalmente fuera de lugar. Se ve que no sabe lo que es una democracia, o que no sabe lo que es una dictadura. O sea, Mm, porque nuestro país es una democracia plena reconocida a nivel internacional como una de las más importantes. Y justamente lo que decía usted, es decir, aquí se está ejerciendo perfectamente el derecho de la oposición, se respeta perfectamente el derecho de la oposición, por ejemplo, en todo sentido, pero en el caso sí, de la LUC, que nos mm, ha convocado, de, por supuesto, de recoger las firmas como corresponden, que es su legítimo derecho, ujú. y a la vez aquí no hay ningún preso político, ¿no? Por Ellos supuesto.
ellos tienen a Chamorro, Sí, a la hija de la expresidenta, la tienen presa, y bueno, digo, fue un intento de contragolpe grosero, digamos. sí, sí, claro, claro. Evidentemente, yo creo que es muy importante que nosotros siempre hablamos de democracia, pero aquí lo interesante es, creo que más allá de estas declaraciones desafortunadas Mm. de este embajador, Alvarado, el embajador de Nicaragua, sí. claro, el embajador de Nicaragua, es tener claro lo que es una democracia, ¿no? Porque una democracia, además, no solamente es votar, es Mm. decir, no solamente es votar a las personas que ejercen los cargos públicos más relevantes, sino también poder ejercer por la oposición los derechos de control, Exacto. y especialmente una democracia, un Estado de Derecho, es aquel que respeta los derechos humanos, ¿no es cierto? Los derechos humanos y que cobija incluso a la oposición en todo su derecho de contralor, como usted bien dice, y que lo hemos visto con la interpelación a la ministra o los llamados a sala, tanto a la ministra de Economía como al ministro de Salud Pública, también al director de la OPP. Por otro lado, está totalmente este movimiento cobijado con todas las garantías de la Corte Electoral para que se lleven adelante la recolección de firmas, y así se lo va haciendo. Claro, lo que sucede también es que hay que ver que este país está alineado a un conjunto de países que hasta incluso en la geopolítica se lo puede estudiar desde el tema vacunas, aunque parezca mentira, está alineado con Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, que están muy, muy fuertemente ya enraizados en una nueva etapa del Foro de San Pablo. Totalmente. Y entonces están en esa campaña de desestabilización de lo que ellos califican con el mote de gobiernos neoliberales de derecha. Hay que entender, yo le digo a todos los que nos escuchan, que es muy fácil esto que hablamos con el doctor, porque basta cliquear en Google y te metes en la web del Foro de San Pablo y te vas a encontrar con las últimas conferencias y los planes estratégicos que se desarrollan ahora, de estas fechas, y todo esto es muy coincidente. Incluso un diputado del Frente Amplio que con gran honestidad, y hay que aplaudirlo, dijo que no estaba de acuerdo con estas posturas tan desestabilizadoras del Frente Amplio y del PCNT porque obedecen al Foro de San Pablo y dio incluso bueno, la última conferencia, el último foro que se hizo virtual, que creo que fue por fines de abril, por ahí. Doctor, En ese sentido, precisamente, el expresidente Lacalle, el expresidente, mencionaba que el Foro de San Pablo estaba intentando y propiciando, en definitiva, propugnando la confrontación, ¿no es cierto? ujú, La confrontación, y allí donde existen diferencias, naturales diferencias, ujú, en las sociedades, como por ejemplo, en el caso, seguimos en lo que hemos tratado hasta hoy. En el caso de la ley de urgente consideración, ujú, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, es legítimo. ujú, Es legítimo dentro de los parámetros de la Constitución, ¿no es cierto? O sea, claro, claro. siempre es legítimo dentro de los parámetros de la Constitución, de la Constitución y del orden jurídico. Entonces, mencionaba el doctor Lacalle de Herrera por ejemplo, se estaba propiciando las diferencias, la confrontación, lo que tenía que ver, por ejemplo, con la política de género. Y eso, Claro. evidentemente, es una vieja táctica de determinados partidos políticos y sistemas Mm. que dejaron de existir allá por la década del 90, ¿no es cierto? Claro, es así, y no olvidemos que Cuba, que vivía de papá Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cae con la perestroika en el 89, no es casualidad que en el año 90, con un jovencito llamado Ignacio Lula da Silva, promisorio dirigente sindical de la Siderúrgica de San Pablo, que pertenecía al Partido de los Trabajadores de corte trotskista, marxista, fundan el Foro de San Pablo. Y ese Foro de San Pablo tiene una primer gran intención histórica, que hasta el día de hoy es vigente, que es crear de América Latina una nueva Unión Soviética. Y hoy el eje radiante, digamos, el que irradia, es Cuba. Fíjese, doctor, que hoy, cuando pasan estas cosas, es alguien de Nicaragua que ataca Uruguay, es la prensa
de Deutsche Welle en español, que es nada más y nada menos que una periodista chilena, también de un perfil de izquierda. Puede surgir algo desde Venezuela, pero veo que Cuba no se escucha, porque No, Cuba está en el silencio trabajando en estos temas y ya muy apartada del sistema occidental que nosotros vivimos. Cuba ya es un país declaradamente marxista, socialista de partido único, al igual que Venezuela, pero Venezuela tiene cierta necesidad geopolítica todavía de ladrar, de salir a decir ciertas cosas, porque sabemos que sus integrantes están todos buscados por la Interpol, por la justicia internacional, no están presos en su país, Maduro, todos sus secuaces, este, este otro señor, como es Diosdado Cabello, están todos requeridos por la justicia internacional, como incluso el emisario Saab, que está todavía en Costa Verde, ¿no? Y todo tiene que ver con lavados de dinero, con tráficos de armas en el mercado ilegítimo. Bueno, Venezuela yo no sé si la gente sabe que es prácticamente una Siria de América del Sur. Tiene regiones que están cooptadas por el Hezbollah para la producción en minas de metales, por ejemplo, de carbón también, tráfico de armas. Tienen a las FARC trabajando ahí también. Tienen a las que, ¿cómo es que se le dice a la mafia china? Las tríadas. Hay tríadas chinas, por ejemplo. Es decir, es un conjunto, es como una especie de combo de organizaciones criminales que son antiproyecto Estado de Derecho occidental. Y obviamente que van a decir que Estados Unidos es injerencista y el capitalismo yanqui, y que los gobiernos de este perfil como el nuestro son totalmente títeres del imperio norteamericano. Bueno, el estribillo, ¿no? El sonsonete, la cosa repetitiva, que no agrega nada, no aporta nada, no enseñan políticamente, adoctrinan, no enseñan. claro, ese es el tema y así fue, ¿no? Es decir, como le decía, prácticamente este hombre, este embajador, salió, no quiero ser no quiero ser duro, digo, quiero ser más, me sale un término, pero salió a decir un disparate, ahí fui más, Sí, 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 más liviano, porque sí, sí. iba a hablar de un noble animal este, que nos Hmm. acompaña, porque salió de esa manera prácticamente. Podemos ser finos y decir que salió como puntero izquierdo. Totalmente, Claro, totalmente, claro, totalmente. claro, Es decir, claro. y ¿Sabe que habló, eso, habló, sí, venga, no, no, venga. dígame, dígame, dígame. No, y salió digo, criticando precisamente al hecho de que, siendo al centro de lo que dijo, ¿no? Dijo dos, tres cosas, dijo. Dijo, en primer lugar, que aquí no había libertad de expresión del pensamiento en lo que tenía que ver con el problema de la prensa. La prensa aquí es libre, es un Ujú, hecho, es un hecho, claro, no da ni para hablarlo, digo, o sea. no, no. Y a la vez dijo que no se podía manifestar el pueblo uruguayo por las normas que había adoptado la ley de urgente consideración, que Mm, inclusive tartamudea cuando habla de la ley de urgente consideración, mm, porque se ve que está leyendo, no tiene ni idea de lo que es normal que no lo sepa, claro. pero pudo tirar como una serpiente, pudo lanzar Sí, su veneno, y realmente no da, es decir, da para comentarlo, para tenerlo claro. A mí lo que me importaba es, cuando le sugerí por encima, o sea, no fui directo, mm, sino sutilmente el tema, es el hecho de que tener claro lo que es una democracia, es decir, que no es solamente votar. Por ejemplo, en la década antes de la década del 90, a partir de la famosa frase de Churchill, la cortina de hierro, mm, se establecieron las democracias populares en sí, Europa Oriental, en donde mm, existía un partido único y votaba. mm, Era un partido único. sí, Entonces, eso sí era una dictadura. claro, Y eso es una dictadura, pues es un partido único. Usted no puede elegir a nadie. Tiene que votar exacto, al que le exacto. propone. Sí, 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 sí. Y No hay después, alternancia en el poder. No, no hay, no claro, hay, no hay derecho a la libre reunión y formación de partidos. No, no. exacto, exacto. Y No. entonces, y a la vez una violación sistemática de los derechos humanos. Claro, claro. Entonces, lo importante de todo esto es que la democracia es no solamente votar, sino respetar los derechos humanos. Eso es el Estado de Derecho. Mm, Respetar los derechos humanos. En Uruguay, sin lugar a dudas, es una democracia plena, reconocida internacionalmente.
donde existe un derecho absoluto a la libertad de expresión del pensamiento por intermedio de los medios correspondientes, que se Sí, sí, desarrollan totalmente en forma totalmente. normal, Sí, sí. tanto de derecha o de izquierda o de donde sea, Sí. forma escrita, lo que fuere, y que a la vez es una opinión de una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando, que dijo que mediante la ley de urgente consideración, y ahí volvemos al centro, en artículos que se están intentando impugnar, Ujú. se disminuía la capacidad de ejercicio de la manifestación del pueblo por intermedio de, por ejemplo, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? O sea, manifestaciones violentas o medianamente violentas, ¿no? Ujú. El problema de la conducción de los indagados, en fin, etcétera. Lo mencionó al pasar porque no sabía mucho. Ujú. Aunque evidentemente leyó o alguien de repente le alcanzó el material. Sí, sí. Por lo Sí. menos, por lo menos alguna idea muy breve tenían, ¿no? Pero realmente dijo, lo que dijo fue un disparate que algunos podrán aplaudir. Estoy seguro que los que podrán aplaudir son los que están fuera de este país. Me imagino que es así. Porque los que viven en este país saben que nosotros somos una democracia. Y algunos que están afuera podrán aplaudir estas manifestaciones de conformidad a criterios Ideolo- estandarizados. Ideológicos, ¿no? Ideológicos. Claro, Porque, estandarizados, digamos. mire, doctor, que hay muchos uruguayos que están fuera del país y me consta, yo les saludo a Arlet Corvo, que nos escucha desde Argentina, una mujer muy instruida que me aporta mucho material en estos temas, que es una oriental de ley, ¿eh? Y añora el Uruguay. Y estoy seguro que muchos uruguayos, como nos pasa a todos, ese ADN gardeliano, que a veces no lo escuchamos tanto acá y tenemos que estar en otros países y no sé por qué se nos da por empezar a meter al mago a escucharlo, yo creo que también pasa con la democracia y empiezan a añorar este nivel de democracia plena que usted dice. Yo voy a dar un dato. Organismos internacionales vinculados a la ONU, a la UNESCO, organismos que están integrados por profesionales como usted, abogados, sociólogos, politólogos, que son ONGs que aportan datos estadísticos y hacen estudios de relevamiento de calidades democráticas, lo ponen a Uruguay dentro de los 26 países con democracia plena. No hay más países en el mundo, ¿eh? No se crean que la democracia es una cosa que como el sol sale todos los días. Hay 26 países en el mundo que todavía viven este sistema democrático republicano liberal, el Estado de Derecho, el principio de la ley como principio de autoridad. ¿Saben cuánto es en población? 8% de la población del planeta. 8%. Entonces, más que un descaro, más que un atrevimiento para mí, es una actitud criminal, sin fundamento alguno, decir que en Uruguay se perdió calidad democrática y que se vive bajo una dictadura. Es realmente, yo entiendo la reacción del doctor Washington Abdala, porque, claro, le hirvió la sangre, porque es realmente un atrevimiento, una insolencia, pero además es peligroso y es criminal decir esas cosas. Pero eso está alineado a lo que usted dice, está alineado al Foro de San Pablo. Eso de la LUC, cuando él dice que empoderan la policía, es el discurso forista del Foro de San Pablo, que acá es lo que esgrimen. No, la LUC empodera a la policía. Lo tratamos con usted varias veces. No, no, señores. Confunden empoderamiento, que es una palabra muy del neolenguaje marxista, con establecer principio de autoridad. Lo que establece la LUC es con claridad el principio de autoridad policial, porque si el policía no sabe qué tiene que hacer, y bueno, estamos todos en el horno, porque si no tiene posibilidades de aplicar una legítima defensa, si no tiene explicitado cuándo es decir, cuando no es el agresor original, cuando la agresión es a él o a una persona que puede defender, cuando responde de modo razonable y proporcional al hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el empoderamiento? ¿No sería al revés si eso no lo tuviéramos? ¿No estaríamos empoderando al delincuente? Entonces, que pueda actuar. Y después, como ha pasado ahora en Artigas, por ejemplo, que policías que fueron agredidos, les tiraron hasta un apagador de incendio, los quisieron atropellar 2 veces, dieron voz de alto, no dieron voz, siguieron de largo, no acataron la orden, dispararon a la goma del auto y tuvo la mala suerte, la mala fortuna un policía de dispararle, creo que en una pierna, a uno de esos muchachos. Hoy todos los policías están indagados. Y
incluso la fiscal dice que cometieron abuso de autoridad. ¿Se da cuenta? Y, y simplemente cumplieron con la función policial. Ahora, ¿qué tema ese también para tratar en su momento con usted? Y me gustaría también con el doctor Subía, que mañana va a estar. ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa si la fiscalía está cooptada ideológicamente? Se nos corta la democracia ahí. Porque la policía puede hacer todo muy bien, lo estaba haciendo lamentablemente el fallecido ministro Larrañaga, les dio todo el apoyo a la fuerza operativa que nunca lo tuvieron, se sintieron cobijados por un ministro. Hoy se sigue haciendo eso, hay operativos policiales cada vez más serios, hay una ley que ahora los empieza a cobijar. Primer principio de autoridad, la ley, la LUC, les dice, sí, esto lo pueden hacer, y tenemos a esta otra gente que impertinentemente dicen, no, esta ley le da empoderamiento a la policía y se van a cometer abusos de autoridad y van a atropellar al pueblo. Es difícil así dialogar en democracia, ¿eh? Es muy difícil, porque si no se establecen los principios claros de discusión y sobre esos principios claros decir, bueno, en todo esto estamos de acuerdo y quizá esto haya que mejorarlo, ahí sí entramos a hablar de un verdadero debate democrático y de fuerzas que, digamos, el opositor inteligente, el que hablaba yo ayer, el opositor inteligente, el político maduro, tiene que ser alguien que razonablemente nos sorprenda con algo que no está previsto o algo que se hace mal, pero no de plano, ir de plano con el machete y decir todo esto está mal, todo esto es regresivo. ¿Es regresivo? ¿Qué quiere decir? ¿Que regresamos a lo anterior con esta ley? No, si esta ley al contrario está ampliando institutos legales, los está mejorando. No sé qué opinión, doctor, tiene de ese tema. A mí me parece que el tema de la policía, usted lo centró bien en el sentido de que se establecieron determinadas herramientas a los efectos del mejor desarrollo de un instituto fundamental como es el policial, que en definitiva nos termina protegiendo a todos. Eso es muy claro. Por otra parte, usted lo mencionaba recientemente y lo hemos analizado hasta el cansancio. Yo voy a repetir la misma palabra que siempre digo. Llegamos a un equilibrio. Estamos en equilibrio. Estamos buscando un equilibrio. Un equilibrio entre los derechos de las personas indagadas o de las personas que en algún momento pueden estar sujetos a determinadas circunstancias que están en el límite, y en la actividad del policía, que es el que nos defiende a todos. Entonces, usted lo decía muy claramente en la legítima defensa, es decir, se estableció la legítima defensa presunta que permite una prueba en contrario y que está muy tasada, o sea, muy tasada significa en castellano más llano, significa que está muy determinada, muy detallistamente legislada. Un uso proporcional de la fuerza, primero la disuasión, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces yo realmente no quiero que en mi país sucedan hechos como hace algunos años veíamos en Chile o en otros lugares en donde tenían que salir los carros a lanzar agua, estaban los muchachos, la gente en general, digo los muchachos en general, camuflados, con estilos, no me sale ahora, digo, pero con la cara tapada, pero quiero decir, agrediendo y tirando de todo. Eso no lo quiero, no ha sucedido, y espero que no suceda nunca, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que se ha logrado, creo que con la ley de urgente consideración, lo que se ha intentado, se ha logrado, es un equilibrio, es eso. No estar, lo mismo sucedió con el derecho de huelga. Exacto, estaba pensando en eso, claro. Lo mismo sucedió con el derecho de huelga. Es decir, el huelguista tiene derecho, sí, por supuesto. El manifestante tiene derecho a manifestarse, sí, por supuesto. Marche por 18 de julio, marche tranquilo, no agreda, no tire bombas o bombas molotov o lo que sea. Digo, no rompa locales, claro. Bombas de pintura ante determinados institutos, como por ejemplo la Iglesia católica, judía, islamita, lo que sea. Lo que sea, sí, no estoy defendiendo a ningún tipo de iglesia, la que sea. Entonces, bueno, no saqué comercio, ya que estamos de paso, rompemos una vidriera y nos llevamos todo. O sea, esas marchas no. Ahora,
la marcha que usted va cantando, como digo yo, va vitoreando, va dando palmas, en donde inclusive la juventud, diríamos, alegremente, por decirlo de alguna manera, para ser claro, irme al extremo, alegremente va cantando, es decir, es legítimo, Claro. está bien, es decir, Sí, si sí, se mantiene dentro del orden jurídico. Es decir, seguro. si van los muchachos cantando alegremente, viva la dictadura, vamos arriba la dictadura, abajo el presidente, y van cantando alegremente, eso no. O sea, entonces, ¿a qué voy? A que se llegó a un equilibrio con esto. Y están tirando como de costumbre, si se me permite la expresión, están tirando bolazos para que nosotros nos mantengamos a la defensiva, porque prácticamente casi siempre estamos a la defensiva muchas veces. Sí, 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 la mayoría de los que formamos parte de la cultura democrática liberal o republicana estamos a la defensiva, porque, y eso está estudiado, doctor, ¿eh? No lo estamos inventando ahora, ¿eh? Eso Sí, está sí, estudiado incluso por expertos politólogos. Ellos paradójicamente ganaron en la cultura. Hegemónicamente la cultura es neomarxista, lamentablemente. Y ahí siempre está eso de la defensiva. Ahora, eso que usted dice, me quedo con esto y quizá vayamos cerrando la columna de hoy. Muy interesante este tema, ¿eh? Es construir un relato para sostener un poder no es tan fácil. Y esta gente creo que no tienen los elementos o las capacidades intelectuales para ser ese político avesado, ese político dialéctico, que a pesar de que le mete un bolazo, para hablar en criollo, que es una falacia, la tiene que edulcorar, la tiene que armar muy bien y tiene que ser muy seductor y razonado en su modo de hablar para justamente tener en vilo a esa masa militante adoctrinada. Lo único que están haciendo ellos es cumplir con uno de los propósitos. Este primero que dije no lo pueden cumplir, por lo tanto el relato es muy flojo, es repetitivo, son consignas vacías, pero sí cumplen con el otro propósito, ahí eso sí lo hacen bien, cansar al sistema político, desestabilizar en la sociedad y sobre todas las cosas tener luz pública. ¿Qué pasaría si ellos se quedaran callados? ¿Qué pasaría si ellos dijeran, no, está bien encaminado el país, esta ley mejora un montón de cosas? Es más, esta ley viene a ser algo así como el profesor ese del liceo o de la facultad, como es usted, que le dice al alumno que fue el gobierno anterior, mira, esto está bien, pero esto hay que corregirlo. Esto está bien, pero esto hay que corregirlo. Esto hay que ampliarlo acá. ¿Sabés que te falta esto? Mira, legítima defensa presunta es muy importante porque vos le das potestades al policía para que pueda actuar rápidamente, pero además tenemos la garantía de la justicia. Después tiene que demostrar todo esto, si no hizo abuso de poder. Ah, mira, mira esto, qué lindo. Mira qué interesante el equilibrio de derechos, porque viste que los derechos son todos iguales, no puede haber un derecho por encima del otro. ¿Cómo hacemos para equilibrar el derecho de huelga con el derecho al que no quiere hacer la huelga, que pronto quiere entrar a trabajar, y el derecho del propietario de entrar a su propiedad, que es donde vos trabajás? Ah, qué interesante. Bueno, no hacen eso. Dicen, todo eso es regresivo, eso atenta contra el pueblo y le quita derechos adquiridos. Mentira, mentira. Pero como no tienen más capacidad intelectual para argumentar en contra y ser el opositor inteligente, lo que hacen es desestabilizamos y nos quedamos tranquilos. No nos importa quedar pegados, ¿eh? Total, es lo mismo. Como cuando yo vi ahora como esa Pereira, mostrando la hoja, la resolución del presidente de que no les concedió la cadena. Pero era obvio, doctor, que no les iba a conceder la cadena. Si lo dijo, ¿cuántas veces lo dijo el presidente? Que no iba a hacer uso de ese medio porque es un medio anticuado en las comunicaciones. El propio presidente y el gobierno usan las conferencias de prensa, no están usando la cadena. Entonces, ¿cómo le va a otorgar la cadena a un movimiento que está pro referéndum juntando firmas? ¿Para qué? ¿Para sentar un precedente? Y después se lo pide quién, FENAPES, y después quién se lo pide, no sé, los funcionarios de Cachimba el Piojo. ¿Cómo es la cosa? ¿No? Son argumentos muchas veces tribuneros, son argumentos tribuneros que en el calor del discurso, en el calor de la batalla, en sentido ancho, batalla en sentido muy amplio, Mm. en algunas personas caen. Es decir, algunas personas lo toman y lo dejan, ¿no? Y lo absorben, ¿no? Ujú. Este señor, embajador de Nicaragua, tuvo su momento de prensa Mm. y posiblemente muy pronto será olvidado.
Ah, sin duda, doctor. La dejamos por acá, porque se nos va, me avisa Maxi que nos queda poco espacio ya para el Muy Zoom. bien. Ahora, Y le voy a decir algo antes de irme. Usted sí, mencionó muy al paso algo cuando mencionaba a una compatriota uruguaya que mm, está en Argentina. mm, Nos hablaba de Gardel. Hoy es mm, 24 de junio. sí, sí, Hoy es 24 de junio, entonces nuestro recuerdo, especialmente para él, que cayó en Medellín un 24 de junio de 1935. exactamente, doctor. Sí, se la dejé picando ahí. Sí, Murió la dejó ese. picando y bueno, yo rematé, me tocó hoy. Exactamente. Vamos a ver cómo nos va hoy también, ¿no? Quiero Vamos a que ver qué nunca nadie me la nombre. Qué lindo tango ese. qué Ah, hoy lo voy a escuchar un rato. Gracias, Ah, doctor. sí, sí, sí. Hay temas que, aunque Pres- Julio Sosa también, mire que, Fo, uf, también, ¿eh? yo Fo. no sé, yo no sé quién prefiero, vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí, doctor. Un Vamos a fuerte dejarla ahí. abrazo. Otro para Gracias, ¿eh? usted. Suerte hoy, que Igualmente. pase muy bien y cuídese. Sí, sí. Saludos a la audiencia, muy especialmente un abrazo a la audiencia. Meditemos estos temas. Ujú, Eso es lo importante, que cada cual forme su opinión. Meditemos estos temas. Es para eso nada más. Nosotros tenemos nuestra opinión. Tratamos de ser lo exacto. más limpios posible, lo más sin opinión política, tratando de no tener opinión política, que es muy difícil. Meditemos Ujú. estos temas. Vamos arriba Uruguay. Saludos a la audiencia. Un abrazo para usted, Rubén, y para Maxi. Nos estamos encontrando el próximo jueves y si se le parece tratamos este tema que quedó ahí. El ¿Cómo otro. no? El Así otro. será, doctor. Que Muchísimas pase muy gracias. Un bien. fuerte abrazo. Que pase Cuídese. igual. Otro para Y usted. Chao, chao. gracias, gracias. Chau, chau. Bueno, el doctor Rubén Flores.